No sé exactamente por qué habéis llegado a este vídeo. Muchos esperáis que dé mi punto de vista sobre algún asunto de marketing, de publicidad o de comunicación, pero no sé si os habéis dado cuenta que llevo un tiempo escapando de este tipo de temas. Y es que estos días tengo mi cabeza en un lugar muy indeterminado y muy concreto a la vez. Me resulta muy difícil hablar de marketing cuando el comercio mundial empieza a tener síntomas de un gran trastorno. Y se me hace muy raro hablar de empresa cuando el formato en sí está en plena evolución a un ritmo que a la mayoría se nos escapa. Y no creo que este sea el mejor momento para motivar, que nunca es mal momento, pero creo que es más necesario reflexionar. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Analizar todos los factores estructurales que nos rodean para que podamos tener conciencia de lo que nos viene. Por eso os invito a que os quedéis hasta el final, porque vamos a analizar lo que está pasando en el mundo o si está pasando algo, porque hay muchos elementos en juego. Unos están estrechamente conectados y otros no, pero todos a la vez forman la mayor tormenta del siglo XXI, que hará que las anteriores sean unas simples gotitas de primavera. En muy pocos años la economía ha pasado de ser la parte aburrida de las noticias al elemento central de la información. Y no es para menos, la economía condiciona a la sociedad tal y como la conocemos. Dependiendo de qué tipo de economía se ejerza, se practica una política u otra. Y ojo, porque esta sencilla premisa que todos aceptamos es el verdadero cáncer de nuestra sociedad. Porque sí, es cierto que la política se refleja en las decisiones económicas, pero no todas las decisiones económicas tienen que ser políticas. Sin embargo, como veremos más adelante, la falta de empatía y de credibilidad de la clase política les ha llevado a tomar decisiones económicas en función de su visibilidad y no en la necesidad real de la misma. Y esto no es un asunto de un país en concreto, está pasando en todo el mundo. Porque si a unas políticas económicas basadas en unos datos cortoplacistas le sumas que el precio del dinero prestado hasta hace muy poco ha sido prácticamente regalado, esto ha hecho que la deuda de los países suba sin parar, tanto que en la mayoría de los casos dicha deuda supera con creces su Producto Interior Bruto. Como ejemplo de este aumento desmedido, podemos ver cómo la deuda externa de Estados Unidos en 2006 era de 1.943 millones de dólares. Estados Unidos es un país con fuertes inversiones en tecnología que les llevará a seguir liderando el mundo tal y como será pronto. Mientras tanto, países fraccionados ideológicamente, fruto de la inacción política, mejor dicho, de la única acción política, han decidido seguir el curso de deuda del país más poderoso del mundo. Una estupidez que no lleva a nada. Porque en 2013, ojo, 2013, no 2023, la deuda de España ya era de 1.400 millones de dólares y ya supera un 103% de su Producto Interior Bruto. Un desvío de fondos masivo hacia instituciones, asociaciones y demás tinglados con poco o ningún control sobre el gasto. Y es, entre otras cosas, en lo que se está empleando todo ese dinero, el dinero de todos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, dinero para sostener sistemas compensatorios, lo que es un eufemismo de la financiación de los propios partidos para cuando ya no están en el poder. Hace falta una estructura económica autónoma, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario, que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Compañero, no hay estructura para sostener tanta militancia, porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Mientras tanto, la clase política lo que hace es emitir un montón de leyes que pueden quedar muy bonitas de cara a la noticia, pero son muy difíciles de ejecutar. Como he empezado, no es necesario despedir. Especialmente nos dirigimos a los empleadores de nuestro país para que no despidan a quienes son los más débiles en el mercado de trabajo. Y si no, que le digan al gobierno que empiece practicando lo que ellos mismos emiten y que hagan fijos a todos los sanitarios, que son personal esencial. Pero ya sabemos que las normas no están hechas para los políticos y sus instituciones. Otro factor que nos come, y quizás el principal, es la inflación. El aumento generalizado y sostenido en el precio de los bienes y servicios. Porque el problema de la inflación es doble, porque por un lado todo cuesta mucho más y por el otro lado el precio de la deuda de la que hemos hablado hace un momento aumenta porque el valor de la moneda es menor. Todo bien si no fuese porque la única salida que nos queda a la inflación proviene de los estímulos de los bancos centrales y de la acción de las empresas. ¿Pero qué hacen los bancos centrales? Bajar los tipos de interés. Una medida cortoplacista que lo único que hace, si cabe, es agravar el problema a medio plazo. Pero el problema de la inflación no queda ahí, también está la falta de crecimiento y esto nos lleva a un
un monstruo llamado estanflación, que implica la aceleración de la inflación con tasas de desempleo muy elevadas, lo que quiere decir en términos prácticos que un país no crece mientras el coste de la vida no para de subir. Pero esto lo explica mucho mejor el gran Marc Vidal, el cual recomiendo que os suscribáis a su canal porque este tipo explica lo complejo de manera muy sencilla. Porque al final la economía no son gráficos, palabras raras o expertos haciendo de Nostradamus borrachos. La economía son personas, somos tú y yo, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro presente y nuestro futuro. La economía lo es todo porque es la base sobre la que se apoyan todas las premisas sociales. Porque cuando la economía de un país se traduce en tasas de paro históricas, un montón de contratos laborales burocráticos y gubernamentales que no implican producción, y se siguen aumentando unos cuestionables gastos sociales, mientras el coste de los productos básicos no para de subir, cosa no pinta bien. Sobre todo porque la economía de un país se basa en los puestos de trabajo productivos, en su producción, en la generación de nueva economía, de inversión, de compras, de economía diaria. Y en mi país, en España, los que generan este tipo de economía a día de hoy son un porcentaje muy pequeño para sostener toda la fiesta. Y lo mejor es que la respuesta indirecta de la clase política ha sido una mayor presión impositiva, más impuestos. Y digo indirecta porque se hacen muchos esfuerzos para explicar a quién va dirigida esta subida de impuestos. Pero al final esta subida la pagan los de siempre, la clase media y la clase trabajadora. La economía va mal por muchos motivos. Lo más obvio es que ha habido un montón de acontecimientos a nivel global que han causado un montón de trastornos. Lo segundo es la dichosa inflación y la negligencia de las administraciones. Y luego también, por supuesto, tenemos la codicia de los inversores improductivos, porque la bolsa está cayendo a un ritmo estrepitoso. Las empresas que están en bolsa devalúan sus valoraciones y luego recortan sus previsiones de crecimiento, que en modo práctico se traducen en despidos y en aumento de precios. Y mientras tanto, la bolsa sigue cayendo. En parte porque había un falso optimismo por un crecimiento perpetuo y en algún momento esto se tenía que corregir. Y en parte porque nadie se ha planteado que una empresa no puede valer 3 veces su producción de los próximos 10 años. Y si pensáis que las criptomonedas y todo este tipo de especulación digital se libran del asunto y esta caída es temporal, vale la pena recordar que las criptomonedas son un tipo de inversión especulativa. No tienen ningún tipo de patrón de referencia. Y cuando esta inversión especulativa se alimenta gracias a la inversión barata, a los créditos blandos, las criptos son una fiesta. Pero cuando la inflación os come y los créditos cuestan un ojo de la cara, las criptos caen como si no hubiese un mañana. Algo que por el otro lado está muy anunciado, pero la codicia y la estupidez siempre van de la mano. Desempleo, puestos de trabajo improductivos, inflación, estanflación, aumento masivo de impuestos, caída de bolsa e inversiones. Hoy tu dinero vale menos que hace un año, pero vale más que el año que viene. ¿Tú qué harás? ¿Seguir invirtiendo? ¿Seguir gastando? ¿O ahorrarás todo lo que puedas para que se lo coman los gastos indirectos? Difícil decisión. Otro de los factores importantes de toda esta tormenta global es el comercio, porque hemos pasado de una globalización salvaje a un proteccionismo histérico, y todo culmina con la bronca entre Estados Unidos y China. Ya sabéis, toda esta movida con los aranceles de Trump, y sin meterme en política, lo que hizo el viejo Trump es proteger a su país del avance imparable de la China económica, porque se dice que China es el fabricante del mundo, pero lo que pocos ven es que este rol se lo está pasando a China y a Vietnam, porque lo que está consiguiendo es afincarse en un terreno que le molesta mucho a Estados Unidos, y es el control y el dominio de la innovación, porque China sabe muy bien que dominar la tecnología es dominar el mundo moderno. Estados Unidos sabe que lejos de tener una competencia, lo que tiene con China es el enemigo, y es ahí cuando Estados Unidos, el principal cliente de China, decide poner trabas a su comercio y por lo tanto cortar levemente sus ingresos, a la vez que ponen muchísimas trabas a la implantación de su nueva tecnología. Hasta ahí todo bien, pero de pronto y sin que nadie sepa muy bien de dónde, aparece el COVID y el mundo, especialmente China, se cierra a cal y canto. Y en paralelo, para sumar ingredientes, en el principal puerto marítimo del mundo, un barco se queda cruzado de lado a lado, paralizando completamente el canal de Suez. Y lejos de ser una anécdota, consiguió retrasar los pedidos de una maquinaria comercial de distribución que funciona como un reloj. Aranceles, parálisis, retrasos y caos. Lo empezamos a ver en los pedidos de procesadores y ordenadores, luego en los coches y poco a poco en cada producto que viene del
otro lado del mundo, porque el comercio mundial se ha enquilosado y esto no es bueno para nadie. Y para los que piensan que el problema es tan solo para los niños rata que se quedan sin sus AMD, vale la pena actualizar los datos de comercio mundial y analizar lo que está pasando en Ucrania. Ucrania, este pobre país que está enfrente de Rusia y a un paso de Europa, es de todo menos pobre. Por él pasan gasoductos, petróleo, comercio y sobre todo alimentos, porque Ucrania en su conjunto proporciona el 19% de la cebada mundial, el 14% del trigo y el 4% del maíz que se consume en el mundo. Ucrania en su conjunto representa más de un tercio de las exportaciones de cereales a nivel mundial, lo que no quiere decir que a raíz de su guerra, a partir de ahora, comprar una barra de pan sea un lujo, que lo va a ser. Pero que tú compres una barra de pan más cara, honestamente, es una molestia. Mientras que para la mitad de África es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque es muy obvio que la escasez de cereales haga que los que están en circulación se vendan al mejor postor. Como también es muy obvio que los países pobres van a pasar la mayor hambruna desde los 70 y los 80. Y esto se traducirá en exilio, en emigración ilegal y nuevas guerras. Y también en el comercio de humanos que países como Marruecos y Argelia utilizan para presionar a Europa cada vez que algo no les gusta. La cosa no pinta bien, porque como ya hemos dicho, lo que antes comprábamos sin mirar hoy cuesta una fortuna, porque hoy los impuestos son más fuertes que nunca y por primera vez la oferta es mucho menor que la demanda. ¿Y quién gana en todo esto? Desde luego, tú no. El mundo de la empresa es otro de los nodos importantes dentro de esta tormenta que a estas alturas ya es un huracán. Y es que el modelo de empresa en sí mismo se está poniendo en cuestión. Una empresa no es más que una figura social para desarrollar actividades que busquen un beneficio económico o comercial. Vamos, un grupo de personas que se organizan bajo un mismo nombre y registro mercantil para operar en un mercado mientras se someten a las normas del país en el que operan. Pero es que esto también cambia, porque una vez más el COVID nos ha enseñado que muchas empresas pueden operar de manera descentralizada. De hecho, muchísima gente ha visto la luz a este modelo, negándose a volver a la oficina y dejando sus puestos de trabajo para operar de forma autónoma. Y cada vez es más frecuente ver estructuras de empresa que parecen más una guerrilla que una empresa, porque están compuestas por 2 o 3 personas con muchísimo conocimiento y relaciones, y el resto de capital humano se subcontrata en cualquier parte del mundo. Y no es para menos, porque a día de hoy en España firmar un contrato laboral tiene más obligaciones que un contrato matrimonial. Pero sin embargo, este modelo descentralizado no era tan habitual en las grandes empresas. Oficinas, sedes centrales, coches de empresa, comedores, todo esto es una fortuna. Y claro, esto lleva a muchas grandes empresas a incentivar el teletrabajo como si no hubiesen mañana. Para cierto tipo de empresas muy ejecutivas estoy de acuerdo que esto puede funcionar muy bien, pero para otro tipo de empresas que tienen que generar nuevas ideas, no lo tengo claro, porque cultural y estructuralmente no estamos maduros. Estamos viendo cómo muchas empresas innovadoras como Apple o Tesla tienen problemas a este respecto. Pero si los cambios en el mundo de la empresa solo fuesen esos, vale, es discutible y por tanto un cambio interesante. Pero el mundo de la empresa se va a ver estructuralmente afectado muy pronto gracias a la tecnología. Como he dicho antes, las empresas están sujetas a las leyes del país en el que operan y están afincadas. Y los países que tienen una deuda soberana que supera con creces lo que producen en muchos años, la única manera que tienen de conseguir fondos es a través de la presión impositiva a individuos y a empresas. Por esa razón, cuando una empresa nace, lo primero es analizar su futura estructura fiscal, es decir, un profundo análisis de sus futuras operaciones para decidir desde qué país o países operará con el objetivo de pagar la menor cantidad de impuestos. Un matiz importante, tratar de pagar menos impuestos no es evasión. Es un derecho. Por eso existen muchísimos países y sus fiscalidades. Están las duras, las blandas, las intermedias y los paraísos fiscales. Y estos últimos ya os digo yo que no molan mucho. Pero los países van muy por detrás de la tecnología y esta empieza a cambiar la propia estructura de la empresa. Por ejemplo, los NFT, más allá de la figura especulativa del mono de turno, representan una tecnología brutal. Y a día de hoy son una fórmula muy interesante para la financiación de proyectos. De hecho, empieza a haber empresas que empiezan como un NFT, como un proyecto colaborativo en línea y que a día de hoy operan al 100% en la economía digital. Lo que quiere decir que se saltan de lleno toda la burocracia del siglo XX para operar como será en el siglo XXI. En red. Y son las llamadas DAOs, empresas autónomas descentralizadas. Y su mayor exponente es VitaDAO, que por cierto, si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo que sigáis este hilo de Twitter, que vale la pena porque es una persona que sabe mucho más que yo, lo explica mejor que yo y además es un tipo muy interesante. Sin duda es una tendencia en una economía que ha fallado en la globalización de sus industrias, pero no su economía. De todo esto solo me queda claro que la empresa y su estructura cambia para adaptarse a las necesidades de sus clientes y sus miembros, que lo hacen para sobrevivir
sobrevivir a la inminente escalada impositiva a nivel global y que va a cambiar a un modelo descentralizado gracias a los avances tecnológicos. Porque hoy hablar de empresa es más que nunca hablar de colaboración. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Yo no lo sé. Eso se verá con el tiempo. Desde luego es un modelo mucho más estimulante. La tecnología es el aire que respiramos en el siglo XXI, porque significa un paso adelante en casi todos los procesos. Pero aquí, como en casi todo, hay un doble rasero y un doble filo. El rasero está en las empresas que se les hincha la boca con la palabra innovación cuando en realidad es una promo, mientras otras están cambiando el mundo a una velocidad nunca antes vista en la historia. Y es aquí donde llega el doble filo, porque mientras avanzamos más rápido de lo que la sociedad puede asimilar, estos avances serán nuestro salvoconducto directo al futuro, pero también el ticket de salida al mundo tal y como lo conocemos. Porque no nos engañemos, la tecnología es progreso, pero este progreso tiene un componente de destrucción creativa el cual no estamos preparados para asimilar, porque lo que hacemos a día de hoy muy pronto lo hará mucho mejor una máquina. O lo que es mejor, un montón de máquinas distintas colaborando entre ellas. No hace falta ir muy lejos para averiguar que no hay una sola tecnología que cambie el mundo, sino un enjambre de todas ellas que colaboran para cambiarlo todo. Inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, big data, modelos predictivos, machine learning, gemelos digitales, colaboración en línea, metaversos, sumados un montón de datos del entorno gracias a millones de sensores y sumando más datos a los datos que ya proporcionábamos. Y no me refiero a que una inteligencia artificial cobre conciencia, como pasó la semana pasada en Google. Esto hasta me parece bonito. Me refiero a que en el mundo industrializado ya no queda ningún espacio que escape a la mejora tecnológica. Hoy vemos fábricas operadas por 3 personas y no fallan porque antes de construirse esas fábricas se construyeron sus gemelos digitales para anticiparse a los futuros fallos e impulsar la optimización incluso antes de la fabricación. Sin ir más lejos, hoy podemos hacer cosas con el móvil que hace 30 años necesitaba un equipo de 20 creativos, porque la IA no solo procesa cifras, también escribe, dibuja, imagina, diseña, incluso edita vídeos. Y ojo, porque la calidad de las mismas se duplica cada 6 meses. De hecho, en mi agencia ya hemos implantado los primeros equipos de inteligencia artificial para realizar copies con bastante éxito. Y no se trata de que las máquinas nos quiten el trabajo, sino de que el trabajo humano será mucho más creativo, mucho más intuitivo y con un impacto individual mucho mayor. Y claro está que la exigencia individual será mucho más grande, necesitará de una mayor implicación y responsabilidad, como claro está que no todo el mundo estará dispuesto a aceptar estos términos. Es obvio decir que la tecnología representa un cambio estructural en todas las áreas que hoy estamos viendo, porque quien domine la tecnología en sus mercados tendrá muchas más oportunidades de crecimiento. Pero no nos engañemos, no me refiero a la innovación creativa en sí, me refiero a la aplicación creativa de dichas tecnologías en los diferentes mercados. Muchos desaparecerán, otros se transformarán y nacerán otros muchos nuevos. Lo que queda claro es que la tecnología es muy estimulante, pero también inquietante porque representa una incertidumbre, porque está en constante cambio. Y esto nos obliga de algún modo a evolucionar con ella. ¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos? Es muy complejo sintetizar todo lo que nuestra sociedad está cambiando, pero creo que hay una palabra que puede marcar el camino: división. Nuestra sociedad está profundamente fragmentada en posturas, visiones, valores y opiniones. Personalmente creo que tenemos el 90% de posturas comunes, pero el 10% que nos separa está en constante excitación gracias a la clase política y a sus instrumentos de información en forma de noticias, porque es imposible encontrar un periódico imparcial. Cada uno de ellos se soporta sobre una base ideológica pagada. Ya no vemos políticos hablando de problemas y mucho menos de soluciones, tan solo excitando el sentimiento de pertenencia, dividiendo al mundo entre buenos y malos, mientras que las descalificaciones y los insultos son la moneda de cambio. La clase política ya no cumple lo que dice. Hemos perdido nuestra representación en las instituciones que nos gobiernan y estas solo se aferran al sillón. Un sillón donde se vive mucho mejor, con muchísimos más privilegios que tú y que yo. Y para que la gente no se levante y se rebele, cada 2 días tenemos una noticia que pica a unos u a otros, que duele y que sobre todo excita la conversación, la discusión, la crispación, y en eso se nos va la vida, en tener razón. Y esto no es una crítica a la gente, porque necesitamos certezas ante el cambio, que como hemos visto es mucho, muy rápido y muy profundo. Dedicamos la vida a trabajar para mantener a familias que no vemos, mientras esos mismos políticos que nos enfrentan para aferrarse al poder endeudan nuestros países para parecer que hacen algo, cuando en realidad lo que están haciendo es hipotecar el futuro de nuestros hijos. A esos que
no ves y que cada vez es más difícil mantener porque para pagar esa deuda soberana lo que hacen es subir los impuestos. Mucha gente piensa que el COVID nos ha cambiado porque ya no estamos dispuestos a seguir como antes. Yo creo que eso ya lo sabíamos, lo que pasa es que el COVID ha sido la gota que ha colmado el vaso. Estamos cansados, crispados, agitados y agotados. Algo falla, nos falta ilusión. Individualmente hay quien busca el enemigo enfrente para no mirarse al espejo, pero también hay quien se enfrenta a la realidad desde una situación muy agónica porque no sabes muy bien cómo salir de ella. No hay proyecto, no hay meta, no hay suelo, lo tienes que crear tú. Los políticos no van a ningún lado. La religión ya no responde a nuestras inquietudes. La familia se ha distanciado y los amigos cada vez son más temporales. Nuestra estructura social está perdida porque todo lo que era sólido hoy sencillamente es relativo. El ser humano necesita metas, ilusiones, entorno, certeza, familia, lo que coño llames familia. Necesitamos proyecto. Mientras tanto, la respuesta política ha sido que el hombre es el enemigo de la sociedad porque durante milenios hemos gobernado el mundo. Y perdónenme, pero yo no elegí nacer hombre o mujer. Es algo que me ha tocado y no soy mejor ni peor por ello. Mientras tanto, colectivos como LGTBI y otros muchos más son instrumentalizados como víctimas de una discriminación real. Pero los derechos y obligaciones no provienen de victimizar a alguien, sino de normalizar lo que debería ser normal. Yo nunca he juzgado a nadie en función de con quién se va a la cama, porque tampoco quiero que me juzguen por ello. Porque una vez más, esto no es algo que yo elija en un catálogo de Amazon, es una tendencia biológica, y todas son naturales, son normales, son dignas e íntimas. Y victimizar algo así, por muy injusto que te hayan tratado, es ser parte, ser instrumento de alguien. Mientras tanto, vemos como la corrección política hace de unas religiones maliciosas que otras intocables. Y una vez más, la religión es algo muy íntimo y personal. Y nos guste o no, también es algo cultural. Y la mayoría de los casos también heredado. No hay religiones buenas o malas. Hay personas que las utilizan como excusas para hacer el bien o el mal. Pero a menudo, lamentablemente, ambas se mezclan al instrumentalizarse. Y es que hoy parece que solamente se habla desde el punto de vista del dolor individual. Pero es que todos somos víctimas y verdugos de algo, de alguien. La sociedad está dividida, está dañada, con una crisis de confianza nunca antes vista. Y honestamente creo que nos hacen falta más abrazos que palabras, menos escopetas cargadas de argumentos y más capacidad para entender que nuestro vecino no está ni tiene que estar de acuerdo con nosotros. ¿Estamos dispuestos a ser más permisivos con los que no son más permisivos o nos convertiremos en el verdugo de nuestro asesino? Ojito con la respuesta. Los efectos de los cambios en la geografía sobre la política y las relaciones internacionales se han impulsado en las últimas décadas. Estados Unidos ya no es el dueño del mundo, tan solo de cierta propiedad intelectual. China ya no es el gigante dormido. Hoy está a tope comprando medio mundo e imponiendo sus normas. ¿O qué crees? ¿Que la deuda de España la va a comprar el Banco Europeo? Rusia está herida y no pensemos que se dejará hacer. Siempre responde alto, fuerte y a largo plazo. Europa está rota. Bueno, siempre lo estuvo. Pero hoy es más decadente que nunca porque Europa es tan solo un acuerdo económico entre países. Y estos están muy cansados de pagar los platos rotos de sus vecinos. África emigra donde la dejan, convirtiéndose en moneda de cambio humana para los dictadores oportunistas. Latinoamérica, cuando parecía que empezaba a reflotar, se fragmenta, se endeuda, se revela y una vez más volvemos a empezar. El mundo se islamiza a la misma velocidad que la izquierda predica el anticapitalismo desde el liberalismo más radical y la derecha ha perdido la vergüenza representando el cabreo más profundo de cualquiera, una apuesta pobre, estéril y muy cortoplacista. Como hemos visto, la sociedad en general está polarizada, enfrentada, cabreada, instrumentalizada, perdida y sin ilusión. Y lejos de ser este un discurso moralista, digo todo esto porque son estrategias, reacciones a acciones concretas. Somos instrumentos de las estrategias de dominio geopolítico. Y ojo, que esto no es nuevo. Hasta podría decir que lo acepto si supiese de quién, para qué, con qué fin, con qué objetivo y de qué exactamente formamos parte. Pero ya no existe ese mundo blanco o negro que nos dijeron en las películas y las noticias. Todo es gris, un color raro e interconectado en beneficio de unos pocos, que nada tiene que ver con tu territorio, cultura, valores o intereses, sino con el mayor y mejor control del poder de una élite opaca. ¿O crees que cuando alguien invade de repente un país es un tipo muy malo o muy loco? Si es así, haz un escrutinio de las noticias de los últimos 5 años y verás por dónde van los tiros. Y quien quiera creerse la versión oficial que todos los medios marcan, y mira por dónde que en esto sí se ponen de acuerdo todos, es que no quiere ver.
Economía, comercio, empresa, tecnología, sociedad y geopolítica. Hay miles de variables y mucho más complejas, pero con que veamos estas me quedo tranquilo. Supongo que si habéis llegado a esta parte del vídeo es porque o habéis pasado todo el vídeo rápido, o porque os interesa, porque estáis de acuerdo o porque no tenéis nada mejor que hacer. Como también supongo que los ánimos que he transmitido no son los mejores. Y lo he hecho a propósito, porque creo que la vida no siempre es de color unicornio. Es compleja, es difícil y es muy dura. Tan solo afrontando lo que viene, que no es poco, podremos estar preparados de algún modo. Vamos, si se puede estar preparado para algo que nunca ha pasado en la historia. Unos dicen que a partir de septiembre de 2022 el sistema financiero empezará a derrumbarse. Otros dicen que a partir de 2023. Pero en realidad todo esto es tan solo cuestión de tiempo. ¿Para qué os digo todo esto? Para que levantéis la cabeza y sonriáis. Sí, sonreír, y lo digo por dos motivos. El primero es que, como hemos visto, nos enfrentamos a los cambios estructurales más profundos de la historia. Y esto puede verse como una amenaza, que lo es. Pero cuando se produce un gran cambio, también se abren un montón de ventanas de oportunidad para cualquiera que sea capaz de moverse, de aportar valor, de ayudar a alguien y de hacerlo mejor cada día. Y digo que sonrías frente al cambio porque el miedo es inevitable, pero no te va a ayudar. Tan solo la consciencia, la información contrastada y el pensamiento crítico te pueden proporcionar algo sólido. Sonríe porque esta es la mayor oportunidad del siglo. Los próximos 10 años se creará la estructura financiera, social, económica y política del resto del siglo. Y queremos ser parte de ello. No quiero verlo pasar. Y esto conlleva responsabilidad, decisión, riesgo, trabajo, sacrificios. Y no tenemos nada garantizado. Pero sonríe, porque si te mueves, serás parte. Y quien participa moldea. Y quien moldea, condiciona. Y quien condiciona, es necesario. Sonríe, porque aquí lo que tienes es una gran oportunidad. No aceptes tu papel de víctima, no seas instrumento de nadie. Tan solo mueve el culo y trata de cambiar lo que no te guste. Lee, fórmate, infórmate, habla, discute, comete errores, crea, piensa, vuelve a empezar. Haz. Porque el sistema que nos viene será muy duro. O eres un instrumento o eres parte. Tan solo elige. Sonríe. Porque esto es lo que no quieren que hagas. El miedo es esencial para controlar. Si no sonríes, eres suyo. Sin ilusión, eres suyo. Sin esperanza, eres suyo. Sin entorno, eres suyo. Sin vecino, eres suyo. Sin amor, eres suyo. Joder, sonríe, porque este es el único antídoto contra todo lo que hemos hablado hoy. Porque sí, todos tenemos problemas. Todos hemos pasado por dramas. Y todos los pasaremos. Todos hemos pasado por momentos duros en nuestra vida. Pero esto ya es pasado. Lo que cuenta es cómo evolucionas para ser la persona que quieres ser. Por cierto, todo esto, ¿quién quieres ser? Pues ponte a ello. No es tarde. Hasta la semana que viene.